Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Perdón el retraso, pero estábamos con un tema técnico, de dificultad técnica. Esperamos que se conecten más gente, pues somos poquitos, somos 20, cada vez somos menos, che. Y arrancamos con el taller. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren aprovechar para preguntarme? No solo de la clase, de la charla de hoy, del taller de hoy, sino de algún otro taller. Sí, yo tengo unas preguntas de este taller, digamos. Sí, Lumila. Bueno, tengo un par. Primero, más que nada, el tema del tratamiento con lo que es el hierro parenteral, con lo que es el hierro dextrosano. Bien. ¿Cuánto dura ese tratamiento? Si dura lo mismo o menos que el tratamiento vía oral. Habitual lo que vas a buscar generalmente, bueno, ya lo vamos a ver. En realidad es buena pregunta la que estás haciendo porque me das pie para un tema que es el que vamos a hablar hoy. Hice sobre todo lo mayor hincapié en el tratamiento con hierro, vía oral y vía endovenoso, porque creo yo de todas las fármacos que vamos a usar para el tratamiento de anemia, la principal droga o lo que vamos a usar en consultorio. Entonces, deberíamos tener un poco de aproximación a cada una de ellas y saber cómo manejarlas. Hay bastante discusión de cuánto usarlo y de qué forma usarlo. En el caso de las formulaciones endovenosas, la indicación es diaria, dosis diaria, y el seguimiento básicamente sería hasta que normalice los valores. La mayoría de las guías dicen eso. ¿Normalizar qué valores? Hemoglobina y hematocrito, preferentemente hemoglobina. Y esto se aplica sobre todo a las formulaciones vía orales. ¿Por qué? Porque dice que como el hierro tiene tanta toxicidad gastrointestinal y tanto desarrollo de interacciones en el tubo digestivo, de que vos deberías ser capaz de detectar alguna caída nuevamente de hematocrito, ya sea porque recrudeció la anemia o volvió a aparecer la anemia previamente ya diagnosticada, o bien hay una complicación por el tratamiento con hierro. Entonces, no deberías continuar el tratamiento cuando se normalizó el valor. Y hablo de normalización de valor cuando vos tengas, por ejemplo, los niveles de ferritina, que te hablan de depósito de hierro normalizados, los niveles de transferrina que estén normales, o sea que la saturación del transporte de hierro está normal, y la hemoglobina la tengas normal. Cuando vos considerás que la hemoglobina está normal, o sea, ya lo vamos a ver qué es normal para nosotros, bueno, ahí deberías ya cortarlo. Ahora, en el cómo y en el cuándo también está discutido esto. Van a haber autores que les van a decir, doctor, usted puede darle todos los días porque es lo mejor. Y hay otros autores que dicen, usted no lo dé todos los días, délo días alternos para evitar la toxicidad bioral inducida por el hierro. En el caso de las formulaciones endovenosas no deberías tener ese problema, o sea que la dosis la podría ser diaria. Hay otros problemas que más que nada el tipo de formulación endovenosa que vos tenés, o parenteral, por decirlo así, y de qué forma se lo vas a dar al paciente. Hay drogas que son muy vesicantes, son muy irritantes, entonces si vos no tenés buenos accesos venosos como para poder pasarlo, no deberías darlo, o deberías darlo en forma intramuscular, si se puede. Y a su vez hay diferentes formulaciones, ya lo vamos a ver, para reponer el depósito más rápido o más lento. La realidad es que ninguna de los de la bibliografía te va a decir cuánto tiempo. Lo que se hace en la práctica, o se debería hacer, mejor dicho, vamos a aclararlo porque no todos generalmente lo hacemos así, es damos el hierro y controlamos. Pasa muchas veces que le dan el hierro al paciente, el paciente queda pegado con esa medicación un montón de tiempo y sin ningún control. Y después aparecen los problemas relacionados a las formulaciones de hierro, sobre todo las vía orales. ¿Bien? O sea, la respuesta correcta sería, se da el hierro hasta normalizar los valores de hemoglobina. ¿Cuándo deberías pedir los niveles de hemoglobina? Bueno, por ejemplo, empezás con una formulación de 3 aplicaciones en la semana de hierro intramuscular o diario.
a la semana le estás pidiendo un nivel de hemoglobina nuevo como para poder dosar a ver qué pasó. Perfecto. Si le vas a dar una formulación vía oral, ten en cuenta que esos valores van a ser mucho más lentos en el proceso de recuperación y quizás tengas meses en recuperación. Profe, Perfecto. entonces, Sí, para tener, Lucas. si hago el tratamiento por vía intramuscular, controlo a la semana los valores de hemoglobina, y si hago el tratamiento por vía oral, ¿cada cuánto controlo? Perdón, no me quedó claro. No, no, está bien la formulación. Deberías tener un control al mes o a los 15 días de haber iniciado el tratamiento con el hierro. A los 15 días podría llegar a tener un cambio. Al mes deberías tener algún cambio. A los 2 meses lo mismo. Entonces, en ese caso, yo pediría un control de hemograma a los 15 días, uno mensual y uno a los 2 meses. Eso en el caso de que sea oral o en los dos. No, oral. Endovenoso ya en la semana podrías tener un repósito mucho más rápido. Hay unas formulaciones que son los quelatos de hierro, que ya lo vamos a ver, hay una presentación comercial que se llama, creo que es el Anemidox Ultra, que permite que la biodisponibilidad del hierro sea mucho mayor. Ustedes recuerden de que el hierro que ustedes dan, lo más importante es calcular el nivel de hierro a nivel elemental, o sea, cuánto necesitan de aporte de hierro, y cada formulación les va a dar diferentes tipos de hierro, pero equiparable a tanto hierro elemental. De ese hierro elemental que ustedes se van a absorber, sepan que el 30%, el 20% se absorbe, no más que eso. Y además tienen que entrenar al paciente, decirle, bueno, tenés que hacer una dieta determinada, veme a la semana más que nada por el perfil de tolerancia del hierro para control, a ver si el paciente no está teniendo alguna toxicidad por la toma del hierro puntualmente, y enseñarle que con determinadas comidas va a absorber más, que si tiene intolerancia digestiva, por ahí se lo van a dar junto con las comidas, que si está tomando un inhibidor de la bomba de protones o algún otro tipo de medicación antiácida, va a disminuir la absorción del hierro. Bueno, básicamente eso. Y que pueden pasar de una formulación de dosis diaria a una formulación que dice, bueno, en vez de tomarlo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lo tomás el lunes, lo tomás el miércoles, lo tomás el viernes. Y van a espaciar el control de laboratorio para más adelante. Bien. Siempre y cuando ustedes estén hablando de un déficit de hierro en la anemia. Puede haber... acá Sofía Domínguez y Esperanza Sánchez están levantando la mano. Sí, ¿qué preguntan, por favor? Yo quería preguntar con respecto al sulfato ferroso, que Sí, nosotros en la clase que tuvimos decía que sí, teníamos que dar 525 miligramos 2 veces por día. En caso de que el paciente, por ejemplo, plantee una intolerancia, em, supuestamente podemos empezar, justamente como dijo usted, dando una dosis con la comida, por ejemplo, en la cena, para que sea mejor. Pero, yo también había leído que se puede ir aumentando progresivamente, o sea, para impedir, este riesgo de intolerancia, empezar con una dosis baja y ir aumentando progresivamente. sí. En ese caso, ¿cómo sería? Todo lo que estás diciendo está perfecto. Habitualmente lo que te dicen las guías es que vos lo que tenías que hacer es, no deberías darlo más de una vez por día, por este tema de la intolerancia. No hay, por lo menos que yo sepa, estudios documentados que si vos lo das menos fracción, o sea, más frecuentemente, eh, el paciente debería normalizar los valores más rápido. Y por eso hay escuelas que te dicen, dalo una vez por día todos los días o dalo día por medio. Generalmente la indicación es una vez por día, no 2 veces por día. Pero como vuelvo a repetir, acá depende de dónde leas,
la recomendación que te van a dar generalmente con respecto a la suplementación. Y depende de qué bibliografía cites en el momento de indicar el hierro. Mi consejo, tómenlo, déjenlo, es con cada vez que ustedes indican un hierro, apréndanse el que ustedes habitualmente están más cancheros para indicar, lean el prospecto de indicación de ese hierro que van a indicar y utilicen una escuela. Puede ser diaria o puede ser en forma intermitente, pero elijan una, como para no equivocarse en la formulación. Yo lo que haría es darle al paciente una vez por día. Y si el paciente con una vez por día tiene intolerancia, pasaría a día por medio. Y lo indicaría generalmente a todos, si es una vez por día o una vez día alterno, dárselo con las comidas y separado, obviamente, de los inhibidores de protones o los antiácidos puntualmente. Que aporte, por ejemplo, vitamina C, el ácido ascórbico, como para poder mejorar la absorción de hierro, es un buen dato. Y que trate de no comer comidas que generen aumento del pH, o sea, alcalinas, sino más que nada ácidas. Bueno, no sé si respondí, Sofía. Esperanza, Sí, también querías gracias. preguntar algo. Sí, mi pregunta iba dirigida más o menos a eso, pero en caso de que el paciente, por ejemplo, esté tomando levotiroxina, ¿qué priorizo, digamos? O sea, que tome la levotiroxina en ayuna y el sulfato ferroso que No, tiene a ver, el almuerzo, la la cena. levotiroxina vos vas a empezar con una formulación. Se lo vas a dar en ayuna al paciente ni bien se levante. Y le decís al paciente, bueno, usted se levanta, pone el despertador o se despierta sin el despertador y la primera medicación que toma en ayuna es la levotiroxina. Que espere media hora, una hora para poder desayunar y después de desayunar, durante el desayuno, si no tiene que tomar ningún protector gástrico, que tome el hierro junto con el desayuno. Eso es lo que yo haría. Okay, Si toma un protector gástrico, va a tomar el protector gástrico antes de desayunar. Acá me piden en sala que prendan las cámaras, chicos, como para que los pueda ver a todos. Volviendo al tema, vas a darle el protector gástrico, que generalmente sea en ayuna, que desayune en la media hora, una hora, y después más tarde probablemente tome el hierro en el almuerzo. No es necesario que se levante a la mañana y tenga que tomar el hierro en esa situación. Porque lo que ustedes van a generar ahí sí es una interacción entre medicamentos. Ok, gracias. Esto que te estoy diciendo, les estoy diciendo, lo saco de las guías de manejo del UpToDate. Yo ahora les voy a pasar lo que es suplementación endovenosa, suplementación bioral y la charla la preparo estimulantes de colonias de glóbulos blancos, de glóbulos rojos y de colonias de plaquetas básicamente también. ¿Bien? Así que ahí está bastante bien. Yo me quedé con una duda. Sí, Lumila. En relación a lo que había dicho Sofi, preguntó el tema de las dosis, Sí. porque bueno, en el TRAPS aparece que le des 2 comprimidos de 525 y en el video del doctor Tournou, que nos subieron al campus, Sí. hablaba de 3 comprimidos de 65 miligramos. Sí. Y se habló de un solo comprimido o espaciarlo por eso, o sea, digamos, dependiendo de dónde lo leamos, lo justifiquemos, va a estar bien. Sí. Sí. Si ustedes comentan, refieren y citan la bibliografía, el médico que los está evaluando o que está corrigiendo debería tener la suficiente nobleza de citar la bibliografía, ir a buscar la bibliografía y hacer la referencia. Yo me voy a basar para hacer las preguntas en la bibliografía oficial. O sea, el Goodman, el Flores, eventualmente, si ustedes lo tienen como libro de referencia, y en lo que le pasé en la clase del UpToDate. No voy a preguntar otra bibliografía de otro lugar que yo no haya visto, porque me parece que no está bien eso. Porque
donde lean, depende de lo que les va a decir la bibliografía. Hay mucha evidencia sobre esto y bueno, la realidad es que generalmente nos basamos en la experiencia de cada uno utilizando una guía determinada. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más? Profesor, buenas tardes. Sí, Josué, perdón. Porque por lo que yo había leído, tanto la vía oral y parenteral, lo ideal es comenzar con la mitad de la dosis diaria, como por ejemplo 100 miligramos de hierro, sea por formulaciones o hierro elemental. Pero una duda que tengo es que la vía parenteral, más que nada, cuando uno tiene intolerancia oral, por ejemplo, un síndrome de mala absorción. Por ejemplo, si tengo un paciente con una exacerbación de una enfermedad de Crohn, por ejemplo, y que tengo que comenzar con vía parenteral, pero controlo este Crohn, puedo pasar a la vía oral, porque por la vía oral yo leí que después que logra controlar la hemoglobina y el hematocrito, tendría que continuar por más 3 o 4 meses hasta reabastecer los depósitos de hierro. Y Generalmente se hace eso y se evalúa el perfil de tolerancia del paciente. Todos los pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad intestinal, generalmente se tiende a usar formulaciones parenterales, que pueden ser, o sea, de formación endovenosa o bien intramuscular. Una vez que normalizas los valores y tiene controlada la enfermedad inflamatoria intestinal, no tiene síntomas, el paciente podría usar vía oral y probar el perfil de tolerancia a vía oral. No es contraindicación absoluta. Este mismo esquema vos lo vas a ver, por ejemplo, en embarazos también. En el caso de embarazo y una anemia durante el embarazo, vos necesitas controlar el hierro rápidamente, los niveles de hierro rápidamente para que recuerden que ustedes van a tener pérdidas diarias. Si mal no recuerdo, hablábamos de pérdidas en miligramos. Un adulto aproximadamente por intestino y riñón pierde 1 miligramo de hierro por día. En mujeres en periodos menstruales pierden de 1,5 a 2 miligramos. Pero si hablamos de mujer embarazada, pierde 3 miligramos de hierro elemental por día. Entonces, ya ahí es una paciente que si no lo ingiere a ese hierro, va a tener una deficiencia y esa deficiencia se va a traer aparejada en un trastorno para el feto, obviamente, y un retraso madurativo, déficit en el cierre del tubo neural, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso también es una indicación de reposición rápida. Cuando ustedes tienen, más que nada la pregunta es, ¿yo qué tengo que hacer con este paciente? ¿Reponer rápida? Ya lo vamos a ver, porque les voy a mostrar un algoritmo que usan los americanos como para tomar decisión. Es decir, bueno, ¿tengo que reponer rápido? Uso la vía intramuscular o endovenosa. ¿Tengo que reponer más lento? ¿Puedo tener una pausa? ¿O ya terminé la reposición rápida con el hierro parenteral o intramuscular? Paso a la vía oral, en cualquiera de los casos. Excepto, Josué, vos me digas, tengo una paciente con una gastrectomía total, tengo una paciente con un déficit malabsortivo, con un intestino corto, alguna condición en la que sepas que vos ese paciente siempre va a tener ese déficit de hierro, por más que vos lo dé por boca, no lo vas a absorber nunca. Claro, entonces una vez que controlo lograr, por ejemplo, esta enfermedad, yo puedo pasar a la vía oral y mantener... En ese caso que vos decís, bueno, sí. era esto. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, qué bueno que están preguntando porque se ve que leyeron del tema y se prepararon. Porque si hay preguntas es porque el tema se leyó, se escuchó. Bueno. Pasemos directamente a la presentación, así no perdemos más tiempo. Díganme si se ve toda la pantalla. Y yo voy a cortar acá un segundo esto, así no nos molestan. ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de drogas antianémicas, deberíamos definir qué es una
anemia, ¿no es cierto? Y acá les dejo un poco los valores de referencia que nosotros nos manejamos como para tener en cuenta cuándo hablamos de anemia y cuándo no. Valores por debajo de estos de hemoglobina, de 11.9 en mujeres y 13.6 en varones, o en hematocrito por debajo de 40 o 35 en mujeres, deberíamos considerar una anemia como tal. Y después están los valores, obviamente, del volumen corpuscular, la concentración de hemoglobina corpuscular media, los niveles de reticulocitos y recuento de plaquetas, obviamente, ¿no? Y el conteo total de glóbulos blancos. Le dejo esto como para que ustedes tengan una referencia, ¿cierto? Cuando hablamos de anemia, bueno, se define la reducción de uno o más de los, ¿cómo se llama? De las células que componen el área, la parte roja, básicamente, del contenido de glóbulos rojos en la sangre. Y esas mediciones se obtienen a partir de un recuento completo de los niveles de células a nivel celular, de un recuento completo. La concentración de hemoglobina, el hematocrito o los recuentos de reticulocitos. Niveles bajos de hemoglobina, también como hematocritos, son el parámetro más definido usado para anemia, y los cortes son en mujeres, hemoglobinas por debajo de 11.9 o hematocrito por debajo de 35, y en hombres por debajo de 13.6 o debajo de 40. ¿Bien? ¿De dónde saco esto yo? Del UpToDate. Por las dudas, por si hay otra definición, esto lo saco del UpToDate. Y cuando hablamos de drogas que actúan sobre estos valores para poder mejorarlos, hablamos de drogas que pueden ser el hierro o sales de hierro, que es donde voy a hacer hincapié en la clase, donde va a estar desarrollada el taller, el ácido fólico y la vitamina B12, sobre todo para el tratamiento o prevención de anemias megaloblásticas, y los factores de crecimiento hemopoyético, que pueden ser estimulantes de los granulocitos, estimulantes de los macrófagos, básicamente, eritropoyetina, o factores de crecimiento trombopoyético. Y hoy por hoy también hay factores de crecimiento hematopoyético, propiamente dicho, o sea, de los glóbulos rojos, de la serie de glóbulos rojos. En cuanto al hierro, ¿ven la diapo? Sí, sí. Bien. Es indispensable para la composición y funcionamiento de la hemoglobina. Es un elemento esencial en el transporte de oxígeno en los tejidos, propiamente dicho, la hemoglobina. Y la mioglobina, en el caso de mioglobinas, y las enzimas con estructuración hemo, básicamente el citocromo, las catalasas, las peroxidasas, tienen grupo hemo internamente y necesitan el hierro como para poder funcionar. Y las enzimas metaloflavoproteínas, como las antinoxidasas o otras oxidasas mitocondriales, también tienen moléculas de hierro elemental en su composición en el grupo hemo y por lo tanto necesitan sí o sí de hierro como para poder funcionar. El 80% se destina a la función de los glóbulos rojos. O sea que si ustedes ven un paciente con déficit, ya probablemente sepan de que la manifestación más frecuente del poco aporte los niveles bajos de hierro en depósito o en sangre circulante. ¿Bien? Y que es la primera manifestación de una disfunción orgánica, obviamente, en este contexto. Cuando existe una demanda de hierro, que puede ser por un desequilibrio entre la ingesta y la pérdida, la anemia es generalmente, ¿cómo es? Hipocrómica y microcítica. Hematíes chicos y poco coloreados. Generalmente el humano, el hombre, pierde 1 miligramo al día a través de los hematíes que se van por vía digestiva y células epiteliales, que no se logran obviamente visualizar porque es ínfima la pérdida, pero con mujeres que son menstrualmente activas, las pérdidas aumentan y pueden llegar a 2 miligramos más por día de menstruación o más. Y si toman anticonceptivos que facilitan el sangrado diario también, o si no lo toman,
Generalmente muchas veces se dan anticonceptivos como progestágenos que cortan obviamente con el sangrado y eso evita los periodos menstruales. O bien utilizan dispositivos intrauterinos, también generan pérdidas que pueden ser aún mayores. Y en el caso del embarazo, recuerden, 3 a 4 miligramos por día, y eso se pierde del reservorio de la mamá. Entonces, entre este equilibrio, entre la oferta y la demanda, puede aparecer enfermedades relacionadas con el déficit de hierro y eso va a generar la anemia, que es la primera manifestación. Las hemorragias agudas o crónicas, las donaciones repetidas de sangre son los procesos que más generan anemia, o las enfermedades oncológicas que afectan, por ejemplo, médula ósea o que tienen una gran carga de enfermedad sistémica, van a tener una gran pérdida de sangre diaria y obviamente van a generar una anemia en el paciente. El hierro se absorbe a partir de alimentos en los que se encuentran en forma de hemo, en forma inorgánica, que es la mejor forma de poder ingerir alimento porque es el que más rápido se absorbe. Por ejemplo, las carnes rojas, las legumbres, como pueden ser las lentejas, el hígado, básicamente, pero solo representa el 5% de una dieta normal de hierro. Y la forma inorgánica es en cambio la más abundante, pero es la que se absorbe menos. Solo 5 o 10% se absorben en el tubo digestivo, propiamente dicho, y los folatos y otras sales dificultan la absorción, mientras que los ácidos, como la vitamina C o las carnes, facilitan la absorción del hierro. Entonces, esto sépanlo para decirle al paciente, bueno, ¿qué hago? Tomo el hierro y ¿con qué como? Bueno, en ese caso, si no tiene contraindicación, que coma carne roja, que coma legumbres, que coma hígado, que tome vitamina C en el momento que está tomando el hierro, como para mejorar la absorción más rápido. ¿Ven en la diapositiva del flujograma? Se ve bastante chiquito. Bastante lejos. Bueno, vamos a tratar de hacerle zoom. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí, así. Bueno, entonces ustedes tienen un adulto con una deficiencia de hierro. Lo primero que tienen que decir, ¿es severa y compromete la vida del paciente esta anemia? Bueno, si realmente es severa y compromete la vida del paciente, hablamos cuando es severa, cuándo es una anemia severa. ¿Alguien me puede decir? Chicos, ¿alguien? Puede ser cuando los valores son menores a 8. Perfecto. Valores menores de 8 de hemoglobina o un hematocrito menor de 20 es una anemia severa. Y ese generalmente predispone a tener otros trastornos orgánicos. Por ejemplo, una disnea, una taquicardia sostenida, una falla renal en contexto de hipoperfusión renal, una falla hepática en contexto de hipoperfusión hepática, montones de trastornos que vienen asociados a la poco nivel de hierro y nivel de oxígeno que hay en sangre. En ese caso, hay que hacer lo que dice acá, Red Blood Concentration Transfusion, transfusión de glóbulos rojos. Adicionalmente, se da administración de hierro, en general, luego de que el paciente se destabilizó. Y se deriva adicionalmente para manejo de cada consideración en particular de por qué llegó hasta esta anemia. ¿Tá? Si la anemia no es severa, hay que mirar esto. Si hay falta de respuesta a la intolerancia bioral o intolerancia bioral o inadecuada adherencia al consumo de hierro, o hay una planificación de una cirugía cercana en menos de 2 meses, o hay una enfermedad inflamatoria intestinal, o mejor dicho, colon irritable, hay una gastrectomía, una cirugía bariátrica, o es un paciente en diálisis. Bueno, si aparece eso, ¿qué se elige preferentemente? Bueno, administración de hierro endovenoso. Se premedica, generalmente no se usa premedicación. Las formulaciones dependen del costo y la administración en una sola dosis, se prefiere dar. Se repite, o sea, se deriva al paciente para un manejo adicional en contexto del diagnóstico de su patología. Y acá lo que dicen, bueno, es básico
básicamente es revisar las tablas del up-to-date para ver el producto y la dosis y la forma de administración. Y en el caso de que no encuentren este tipo de características, falta de respuesta, intolerancia bioral o poca adherencia, cirugía, enfermedad inflamatoria, gastrectomía o cirugía bariátrica o paciente en diálisis, deberían empezar con una suplementación bioral. Bien, generalmente se da una vez por día. Y si se dan días alternos, se da un lunes, un miércoles y un viernes. La terapia de duración se da por lo menos hasta que se corrija el déficit. Y generalmente va de 6 semanas a 6 meses. Alguien que me preguntó el tiempo de duración por ahí, no me acuerdo quién era. Bueno, está explicado cuánto tiempo te puede llegar a llevar estimativamente reponer por vía oral una anemia a un paciente, dependiendo del nivel y dependiendo del tipo de condición de cada caso, ¿no? Nuevamente, se refiere a la derivación para el manejo de diferentes consideraciones en el caso de qué tipo de anemia tiene, y obviamente acá lo que le dice es enlistar o fijarse en la lista de suplementos bioorales con hierro, cómo darlo y qué contenido usar. ¿Bien? Esto sería un flujograma rápido de cómo decidir y tratar a un paciente. Y ustedes tienen ventajas y desventajas en el uso del hierro bioral y hierro endovenoso. Esto puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, es efectiva en la mayoría de los pacientes en el hierro oral y generalmente es de bajo costo bajo costo y a su vez bajo riesgo de efectos adversos, muy bajo riesgo. Pero las desventajas que tiene es que aparecen efectos gastrointestinales, son comunes. 8 cada 10 pacientes lo tienen. Eso recuérdenlo, ese número es importante. La adherencia generalmente es poca, porque bueno, el paciente tiene pocas ganas de estar tomando una medicación para nivelar los niveles de hierro y mejorar la anemia. Puede ser inadecuada para sangrados que son activos y sobre todo severos. Puede requerir administración por meses y el costo total, esto hay que valorarlo, porque si al paciente nosotros analizamos, por ejemplo, ustedes lo citan al paciente a las 2 semanas, al mes, al otro mes, al otro mes, al otro mes, y en total hace 8 consultas y llega a los 6 meses para poder controlar el valor de hierro, y tienen que en cuenta que tiene que pagar la consulta, porque no tiene obra social o por lo que sea, y tiene que comprar la medicación, y analizan el costo total del tratamiento, y por ahí capaz que les convenga usar en ese caso una formulación endovenosa o intramuscular como para corregir más rápido eso en ese caso. Evaluaría esto en un paciente con poco recurso, en la cual pueden ustedes acceder a través de la vía hospitalaria a un hierro parenteral y no tener que citar al paciente y usar costos más altos en el tema del tratamiento. Ustedes cuando analicen costos en salud tienen que analizar todo, o sea, desde la atención médica hasta el descartable del uso de la inyección, como para poder analizar si es más costo efectivo o menos costo efectivo un tratamiento que otro. Generalmente el hierro endovenoso es más efectivo en la mayoría de los pacientes. Como ventaja, corrige más rápido la anemia y resuelve más rápido los síntomas. Hay una disponibilidad de administración grande, hasta 1000 miligramos de hierro elemental por día. En una simple infusión se puede dar. La adherencia al tratamiento es mayor, porque obviamente si ustedes le dicen al paciente tenés que aplicarte una única vez un hierro o usarlo 3 veces durante una semana y después controlar, el paciente lo acepta. No hay efectos gastrointestinales generalmente, pero las desventajas es que obviamente requiere la monitoreo de la infusión, hay raros casos de alergia o reacciones de la infusión. Ahí requiere de equipo y personal capacitado para el manejo de la medicación y manejo del evento alérgico, y generalmente el costo es más alto que el hierro bioral. Pero bueno, hay que analizar los costos en salud, que serían otra cosa.
no solamente mirar cuánto sale la cajita. El hierro bioral se da para el tratamiento para déficit anemia o deficiencia de hierro sin anemia, o cuando hay hacer un soporte nutricional para prevenir la deficiencia de hierro. Por ejemplo, en pacientes que van a gastrectomizarlos. Deberíamos evaluar el nivel de hierro que tiene el paciente antes de hacer una gastrectomía total y después definir si necesita suplementación o no y cómo hacerla. Bien. En el caso de Bioral, los suplementos están disponibles con hierro en la mayoría de los pacientes, especialmente con aquellos en áreas de bajos recursos. La mayoría de los pacientes tienden a tener más efectivo que la necesidad de tener un monitoreo de infusión para el uso de la medicación. Y se usa la vía oral para evitar la necesidad de un acceso endovenoso y monitoreo de infusión, obviamente, como dije recién. Elimina la posibilidad de los efectos adversos y anafilaxia en contexto de infusión de medicación. No sé si ustedes recuerdan, pero hubo una vez un reporte de efectos adversos severos con fallecimiento de pacientes con una partida del Sextafer, que salió en la televisión eso, se sacó del mercado y creo que era algún excipiente que tenía las ampollas que estaban en mal estado, no tenían la correcta preparación o formulación como hay que hacerlo, y generaban en los pacientes muchos problemas de salud, en los cuales creo que hubo, no sé si más de un fallecimiento por la infusión de esa medicación. ¿Hasta ahora venimos bien? Bien. Acá lo que les dejo es un cuadro sacado del Flores, del contenido de hierro de las diferentes formulaciones vía oral. Fíjense, según la cantidad de fumarato, la cantidad de hierro elemental que ustedes van a tener. A ustedes lo que les interesa y cómo va a estar indicada la dosificación es cantidad de hierro elemental por día. Bien. Y está generalmente dividida en miligramo kilo por día, pero siempre hablando de hierro elemental. Bien, y ustedes tengan en cuenta que de este hierro que ustedes dan, de un 20 a un 30% se absorbe solamente. El resto se elimina por tubo digestivo. Pero obviamente depende de la concentración de composición química. De acuerdo a cada miligramo de esa composición, la cantidad de hierro elemental que ustedes van a tener. Van a tener formulaciones con muy alta cantidad para tener casi la mitad de las formulaciones de las formas ferrosas. Fíjense que de las formas ferrosas hay mayor biodisponibilidad de la droga en comparación con las formas férricas. Bien. Acá no se ve muy bien el gráfico, pero yo les voy a pasar el Power como para que lo tengan. Y tienen las diferentes formulaciones de vía oral. Está el hierro fumarato, el gluconato ferroso, el sulfato ferroso y el polisacárido de hierro complejo. Y el manitol o mantol férrico, que en realidad son cápsulas de preparación, me parece magistral, que bien. Este nombre no lo tengan en cuenta porque esto es en Estados Unidos, el nombre de sugerido que sea como ejemplo en Estados Unidos y que es como lo que se vende. Pero lo que quiero que sepan es que generalmente el fumarato viene en tabletas, el gluconato ferroso viene en tabletas y el sulfato ferroso viene en tabletas o viene en líquido, que viene de las dos formulaciones. Sobre todo esto se da como para pacientes que tienen pobre adherencia al tratamiento por algún trastorno de la vía digestiva y necesitan líquido para mejorar la absorción del hierro porque no lo pueden tragar o por algún motivo en especial, ¿bien? O pediátricos sobre todo. Van a ver que la formulación de sulfato ferroso generalmente va en las formulaciones líquidas, ¿bien? Acá tienen la cantidad de hierro elemental en el contenido por cápsula y por comprimidos como para poder saber.
Siempre ustedes se van a basar en la dosis en miligramo de kilo día. Y en base a eso van a calcular la cantidad de gotas, mililitros o miligramos o comprimidos que necesite el paciente. ¿Bien? Entonces, a modo de ejemplo, volvamos acá en Argentina. Acá tenemos dos presentaciones de este, que quizás es uno de los más conocidos o el más indicado, que es el Animidox. El Animidox tiene una formulación en hierro que viene como fumarato. Volvamos acá, dentro del fumarato tienen el ferroso. Esta presentación viene en tabletas, contiene 33% de hierro elemental en forma de sal, pero este viene combinado con ácido fólico, vitamina B12 y vitamina C. Todo para mejorar obviamente la absorción. Y generalmente contiene fumarato ferroso, 330 miligramos, que en el prospecto les va a decir probablemente que equivale generalmente, depende la presentación obviamente, a la cantidad de hierro elemental. Y ustedes a partir de ahí van a calcular la dosis que necesita recibir el paciente. ¿Está? No lo calculen según el porcentaje de 330 miligramos de si es fumarato o gluconato. No, lo que interesa es la cantidad de hierro elemental que tiene el paciente. Es un error muy básico de la reposición de hierro en el tratamiento con los pacientes. ¿Bien? Y generalmente se da una vez por día con las comidas. Generalmente es la forma de dosificación. ¿Bien? Ese es en el caso del Animidox ferrum, pero después hay, para complicarnos más, el laboratorio saca un Animidox Ultra. Y en este caso, el Ultra es una formulación de hierro diglicinato, que es un quelato, más ácido fólico, más vitamina B12 y vitamina C, que en realidad el diglicinato de quelato es un compuesto de quelato de hierro que no está descrito en el gráfico, en el cuadro que les puse anteriormente, que actúa como un ligando, el aminoácido glicina en ese caso, y no se hidroliza en el intestino y se absorbe más eficientemente en forma intacta la molécula en el tubo digestivo. Esto hace que tenga mayor efectividad sobre los tejidos hematopoyéticos. Por lo tanto, ustedes podrían reponer más rápidamente una anemia con este tratamiento que con un fumarato de hierro. ¿Bien? Más que nada como para que lo tengan en cuenta, porque generalmente son las dos formulaciones que más se indican, me parece, hoy por hoy en Argentina. Volviéndolo a la... Una pregunta ahí, perdón. Sí, no escucho quién, no veo quién me pregunta. Yo. Juan Ignacio. Sí, Sí, sí. bien. No, justo eso que dijo que era más efectivo el Ultra. Sí. En el caso de que sigamos un paciente con ferropenia Sí. y no suba la hemoglobina como las metas que se proponen, ¿le cambiamos la medicación al Ultra, por ejemplo? Podría ser y ver, pero siempre y cuando vos al paciente le hayas preguntado cómo está tomando el hierro, lo está tomando bien, a qué hora lo toma con alguna otra medicación, con qué comida, qué come, desayuna en la mañana, no desayuna, toma vitamina C, toma un jugo de naranja junto con la medicación o no, toma algún protector gástrico. En el caso de si toma algún protector gástrico, igual a cambiar a esa quelante de hierro, te va a modificar igual la absorción. Entonces, en ese caso, lo que debería hacer es, para que el paciente no gaste en comprar otro medicamento, no, mire, sepárelo la dosis y veamos ¿no? Dentro de 15 días, a ver cómo está el valor de hemoglobina o en un mes, pero no, a ver, haciendo ¿cómo es que se llama? Ahora no me va a salir la palabra, un hábito higiénico dietético, ahí está, mejor. Siempre cuando vos tengas un paciente que no te responde en el objetivo y no controla la anemia, pregúntate si el paciente está haciendo bien las cosas. Siempre. Bien, bien. Siempre.
No, no, es una buena pregunta. Pero generalmente, si vos tenés un paciente con pérdidas de sangre, por ejemplo, o un diagnóstico de un cáncer puntualmente, o tratamiento con otro tipo de patología que vos intuyas que también vas a tener déficit de ácido fólico, le vas a dar la combinación. Entonces el paciente lo tolera mejor porque tiene que tomar una pastilla sola por día. Exacto. Si vos ves que un paciente tiene solamente déficit de hierro y le dosaste niveles de ácido fólico y le dan normales, no deberías por qué darle ácido fólico. No tiene indicación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y volviendo un poco a lo que estábamos charlando de las formulaciones. Ustedes recuerden, acá es un gráfico como para ya pasar a las vías endovenosas. Pero esto es sacado del Goodman, de la edición más nueva, por eso está en inglés. Fíjense, el sulfato ferroso o otras formulaciones con sal de hierro se dan para deficiencia de hierro en anemia. Acuérdense que 65 miligramos de hierro elemental todos los días y deberíamos maximizar la absorción relativa, obviamente dándole medidas higiénico-dietéticas al paciente. ¿Cuándo deberíamos disminuir la dosis? Cuando para mejorar la adherencia del paciente si tiene alguna toxicidad o algún síntoma adverso. Las sales ferrosas tienen la misma eficacia que las no ferrosas y las formulaciones que tienen una película de protección entérica o de liberación sostenida no se prefieren inicialmente porque tienen poca absorción, básicamente, a diferencia de los otros hierros elementales. Bien, pasemos a la forma o en los efectos adversos bioorales. Lo más frecuente es que tengan náusea, sensación de plenitud, estreñimiento, diarrea, anorexia o pirosis. No es raro encontrar un paciente que está en tratamiento con hierro y que ustedes le preguntan cómo lo tomaba. Me lo tomo después de cenar o durante la cena y me voy a acostar. ¿Y a qué hora te vas a acostar? Generalmente a la media hora ya estoy acostado después de cenar. Muy probablemente el hierro genere irritación sobre la mucosa gástrica y eso altere o desarrolle úlceras a nivel gástrico por esa forma de ingesta de la medicación. Lo mismo pasaba, acuérdense, con los gluconatos de calcio, ¿bien? O el calcio, propiamente dicho. Hay alimentos que obviamente disminuyen la absorción. Es recomendable empezar con una dosis pequeña y aumentarla en forma gradual, como bien decían ustedes ahí, empezar con la mitad de dosis, ir aumentando a la semana, prohibiendo ver la tolerancia. Suele afirmarse que otras sales diferentes del sulfato son menos lesivas para la mucosa, pero la realidad es que todas las sales generan cierta alteración a nivel de la mucosa gástrica. La administración de una dosis puede producir un cuadro de envenenamiento agudo, sobre todo en niños con ingesta de jarabes y contenido en preparado de hierro, eso es importante saberlo. Y si los depósitos están llenos y no hay pérdidas, la idea es que se suspende el tratamiento por el riesgo de hemocromatosis, que es la enfermedad por sobrecarga de hierro propiamente dicha. Bien, bien, más que nada eso. En cuanto a las formas parenterales, se usan generalmente cuando no hay posibilidad de usarlo vía oral o cuando fracasó la vía oral, o porque las pérdidas de hierro exceden la cantidad absorbida por vía oral y eso puede pasar, o porque hay que reponerlo en forma urgente, o porque no se tolera, o no se cumple la prescripción vía oral, o porque no hay posibilidad de absorción.
Y de acá los preparados más comunes son el hierro dextrano, el hierro sacarosa o de hidróxido de hierro, o el hierro de carboximaltosa. Son las generalmente 3 o 4 preparaciones que están en el mercado disponible. Bien. Nunca debe asociarse en la forma parenteral a la vía oral, porque esto resulta en forma innecesaria. O sea, si están dando uno, no den el otro. O sea, si ustedes pasaron la vía endovenosa, no hay que usar la vía oral. Bien. El hierro dextrano es un complejo que disociado por el sistema retículo endotelial, se deja libre el hierro en el interior y dura aparentemente 5 horas en plasma circulante y 20 horas de hierro total ligando más el circulante. Y una pequeña parte permanece varias semanas como un complejo unido y se elimina, hay una lenta eliminación. Puede administrarse por vía intramuscular profunda o por infusión endovenosa. Esta es la fórmula generalmente de reposición del hierro dextrano, donde se calcula el gramo de hierro por cada kilo del peso del paciente por el nivel de hemoglobina por 100 dividido el factor que es 14,8. Y, y todo eso multiplicado por 100 y les va a dar la cantidad de gramos de hierro a reponer. Y en base a eso, la cantidad de reposición que ustedes tienen que hacer. Pero sabiendo que la dosis máxima de hierro dextrano no debe exceder los 2 gramos por día. Y en cursos de unos 100 miligramos por día generalmente. Bien. El hierro de sacarosa se da como una dosis de 100 miligramos de hierro en una ampolla, como máximo 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, no excediendo, no se pueden dar, en caso extremo se puede dar 200 miligramos, pero no debería ser lo habitual. Por tratarse de una solución fuertemente alcalina, solo se puede dar por vía intravenosa muy lenta, no se da por vía intramuscular, ojo con eso, es muy vesicante y ojo con el tema de la extravasación de esta medicación porque genera mucha irritación. Y por último, el hierro de carboximaltosa no se debe utilizar por vía intramuscular, o sea que recuerden que generalmente el que más se da por vía intramuscular es el hierro dextrano, ¿bien? Se elimina rápidamente en sangre y se almacena en médula ósea. Lo que tiene de ventaja es esto, la rápida absorción, la rápida circulación en sangre y el almacenamiento en médula ósea para reponer los niveles. Tanto en médula ósea, en hígado y en vaso. Y cada 50 miligramos de hierro en forma dextrano, cada mililitro, perdón, contiene 50 miligramos de hierro en forma dextrano y la dosis máxima que se puede dar es 20 mililitros sin superar los 0,3 mililitros por kilo de pacientes, ¿bien? Porque se administra por kilo. 20 mililitros equivale a 1000 miligramos de hierro elemental. Bien, entonces tiene una alta concentración de hierro elemental. ¿Cuándo usar la vía endovenosa? Bueno, ya lo dijimos un poco. Poca adherencia o efectos gástricos muy importantes. Se prefiere reponer los depósitos de hierro en 1 o 2 visitas por sobre un curso más lento de la enfermedad que pueden ser de 6 semanas a 6 meses. Hay sangrados activos que exceden la capacidad de ingesta bioral por sangrado uterino severo o telangiectasias en la mucosa que pueden ser rectal, esofágica, en diferentes sitios que pueden generar sangrados. Anatomía o fisiología que interfiera en la absorción bioral, como por ejemplo en un paciente con un intestino corto o una gastrectomía total. La coexistencia de una enfermedad inflamatoria intestinal que interfiere en la homeostasis del hierro, obviamente, se puede llegar a pensar con cuándo usarlo. ¿Cuál se elige? Generalmente se prefiere a las formulaciones de hierro dextrano, pero las que están disponibles son la carboximaltosa férrica, el gluconato férrico, diresilsulfantosa o isomaltosa,
y el dextrano, ¿bien? Que es el que quizás generalmente se indica. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Yo tengo una consulta. Sí, En el video del doctor Donut dijo que por ahí se administraba 25 miligramos de hierro previo al inicio de todo el tratamiento. Estoy hablando del tratamiento parenteral, ¿no? sí. Primero arrancar con 25 miligramos para evitar, bueno, todo lo que era la reacción anafiláctica, si se hace así o no. Generalmente ustedes tienen que, a ver, el dextrano van a tratar de administrarlo, perdón, vamos por el tiempo de administración. El dextrano van a tratar de administrarlo mínimo en 1 hora. El resto de las formulaciones se puede dar más rápido. En el caso de la profilaxis, la paranafilaxia no está indicado. Y la verdad es que no sé de dónde se sacó eso de administrar esa dosis más baja al principio. Funcionaría como una dosis de prueba. Les vuelvo a repetir, es de donde lean, depende de donde lean qué es lo que les va a sugerir. Habitualmente, si nunca recibió hierro dextrano o hierro endovenoso, ustedes lo que sí deberían hacer es tener un paciente controlado, no dárselo obviamente en un ambiente domiciliario. Si el paciente va a ser la primera vez que se va a administrar al paciente esa medicación. ¿Por qué? Por la reacción anafiláctica que puede llegar a tener el paciente. Si ustedes pueden dárselo la primera dosis en un ambiente hospitalario, eso sería lo ideal. Eso por lo menos es mi recomendación. Probablemente algún paciente que les vaya a ver ya recibió alguna vez algún tipo de hierro intramuscular, entonces ustedes van a indicárselo sin ningún problema. En el caso del hierro endovenoso, del dextrano sobre todo, del Sextafer, por ejemplo, que es una de las formulaciones de dextrano de bajo peso, deberían, yo por lo menos no uso una dosis baja al principio y después indico la administración durante una hora en infusión continua o en goteo continuo, básicamente. Perfecto, gracias. No, por favor. Siempre y cuando, Ludmila, tengan un paciente con una vía, que sea una vía que esté bien colocada, que no sea una vía muy finita, que el paciente no tenga posibilidades de extravasación de la medicación, en ese paciente ustedes pueden usarlo. Sabiendo de que puede pasarle que ustedes, cuando estén infundiendo la medicación, el paciente les refiere ardor en la zona de aplicación. Y ustedes lo que tienen que hacer ahí es ir más lento. Bajar la velocidad de infusión, no hacer más nada, más que otra cosa. Y después eventualmente usar alguna expansión o algo por el estilo, pero no debería generarles demasiado conflicto. Lo que más frecuentemente se ve es esa reacción en el sitio de aplicación. Bueno, chicos, en honor al tiempo, como sabía que íbamos a llegar solamente a ver esto, van a tener que ver la parte de eritropoyetina, el etrombopac, el filgastrin, el pelfilgastrin, todo eso, léanlo del Flores o del Goodman. De los dos lugares puedo llegar a preguntar de ahí. Pero bueno, donde más me voy a centrar en hacer preguntas va a ser en hierro. Perfecto. Una cosita más. Sí. Con el tema del up to date, Sí. eso es más que nada para la hora del final, pero ¿eso es una página? ¿Es un libro? Porque digamos, No. yo lo busqué por internet y como que no es No, que es podemos acceder una así. es una plataforma. Es una plataforma paga donde yo pago esa suscripción que es mensual y te permite acceder a una base de datos, que esa base de datos se hacen revisiones por pares sobre un tema determinado y te va informando sobre las últimas actualizaciones en base a ese tema.
Y como hay tanta información y si yo cuando estaba en la residencia recién empezaba a verse esa plataforma, así que yo empecé la residencia en el 2008, ya tiene la residencia de terapia intensiva, ya tiene más de 12 años de uso esa plataforma y de revisión continua. Y, por ejemplo, para el tema de hematológico, probablemente haya un hematólogo revisando el tema, buscando, haciendo como si fuese una monografía de cada tema y que cada dosis, y se van actualizando. Lo bueno que te va diciendo es que, por ejemplo, vos pones en esa suscripción, te viene últimas actualizaciones y te dice, bueno, hubo tal congreso en tal lugar, se define a partir de tal cosa, estadificar de determinada forma a tal patología, o está en investigación tal droga en un estudio de fase 2 o fase 3 que dio tales resultados. Lo que te va haciendo es de alguna forma cambiarte el paradigma continuamente y te mantiene la verdad que actualizado. Yo lo uso mucho en mi consultorio. Aparte, lo que tiene es una plataforma de interacción. Yo vuelco todas las drogas que tiene el paciente que está recibiendo y en el Interact Checker lo que hace es chequearme si hay interacciones importantes o no. Les va a pasar que van a venir pacientes con 15 medicamentos y van a decir, bueno, a ver, ¿cómo analizo esto? Y hay interacciones que se van a acordar, porque son muy frecuentes, y hay interacciones que no se van a acordar. Y ahí después definen qué hacer, pero por lo menos ustedes tienen la información. Con esa herramienta vos pones todos los medicamentos, te sale todas las interacciones que tienen. Y a su vez tienen muchos flujogramas de trabajo esta plataforma. O sea, bueno, si empezamos con esto, bueno, ¿qué hacemos? Como yo les mostré con el tema de cuándo definíamos dar vía oral o vía endovenosa. Es bastante sencillo y los americanos son bastante pragmáticos en eso. Pero bueno, lo que tiene es que ya no recuerdo ahora, pero si mal no recuerdo, creo que la suscripción anual está alrededor de los $300. Pagas una vez al año y se va actualizando. Y si no, vas pagando por mes, me parece. Yo Perfecto. ahora lo que voy a pasarles va a ser la información que les armé en la clase. Gastón les pasó, ¿no? La clase anterior, lo que le pasé del Up to Date, ¿o no? No, no. Bueno, voy a reiterarle como para que lo suba al campus para que ustedes lo tengan. Muchas gracias. No, por favor. Nos vemos, chicos. Gracias. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao. Gracias, hasta luego.